Bien, vamos ahora a ver la segunda parte de lo que vimos el domingo pasado. Yo originalmente no pensé que iba a haber una segunda parte. Pensé que iba a ser un tema nuevo de ese fragmento que quedaba del capítulo 13. Pero resulta que ese fragmento del capítulo 13 nos da un sexto punto que no traté y no lo consideré el domingo pasado. Y es muy importante. Por lo tanto, y además del hecho de que hay algunas cosas que faltó explicar, que no expliqué porque ya el tiempo se extendía demasiado, pues voy a aprovechar ahora para poder explicar eso y a su vez tratar ese último punto, que ahora vamos a ver cómo el apóstol Juan se va a explayar en él en su primera epístola. Y va a hablarnos de una manera muy enfática, absolutamente clara, lo va a redondear totalmente la idea y va a señalar cómo ese punto identifica a un verdadero creyente o señala en su ausencia a un creyente falso, a un cristianismo falso. Bien, vamos entonces a entrar en este tema y voy a hablar del cuarto punto. No sé si recordarán que el cuarto punto era que ese falso cristianismo se caracteriza también porque el creyente ama, el creyente nominal, el creyente profesante, no necesariamente el nacido de nuevo, sino el que solamente profesa, ama más a su iglesia que a Jesucristo. Ama más a su líder o liderazgo espiritual que a Jesucristo. Y eso es algo que connota de una manera muy poderosa si hay fe genuina o no la hay. Y vamos a ver dos aspectos que no traté el domingo pasado, que caracterizan este tipo de actitud. Vamos a ver. Hubiese puesto dos cuadros en lugar de uno solo, pero bueno, ya lo hice así. Vamos a ver el primer punto. Ama a la iglesia al punto de aplicar fidelidad a su cuerpo doctrinal. Como les decía antes, esto es algo muy común entre los católicos y también entre las iglesias evangélicas, no se crean, Ahora voy a hablar una anécdota. Y el problema es que cuando la persona se obceca, dice, bueno, mi iglesia cree estas cosas, estas tradiciones, y yo las recojo, las asumo como propias, como verdades, y si tú con la Biblia me muestras que estoy equivocado, entonces yo no estoy equivocado, la Biblia está equivocada. Eso es lo que ellos dicen. Si no les da la razón, es la Biblia la que está equivocada y no ellos. Qué terrible, ¿no? Y como les decía, no solamente en el mundo católico, porque yo he tenido conversaciones con católicos y la verdad es que es como hablar con una pared. Simplemente ellos no dan su brazo a torcer. Pero también lo he visto en el mundo evangélico, y para más INRI, por así decirlo, en el mundo bautista. Yo no quiero hablar más de los bautistas, por cierto, porque que están bien ustedes aquí, es una persona que se han formado en las iglesias bautistas y ha estado en muchas iglesias bautistas en el pasado. Por lo tanto, yo no pretendo hablar más de los bautistas para nada. Pero no solamente los bautistas, sino en muchas otras denominaciones cristianas evangélicas también se da el fenómeno, no con ese mismo carácter tan pertinaz que he visto en el mundo católico, pero sí lo hay. Yo, hace 30 años exactamente, pues estando en una iglesia bautista, también había recogido parte de la doctrina de los bautistas, y yo no digo que la doctrina de los bautistas no esté basada en la Biblia, pero hay algunas aristas por ahí que no son bíblicas realmente. Sin embargo, son asumidas como, no son cosas serias, son cosas secundarias, no son cosas gravitantes, pero el hecho es que la Biblia no las refrenda, pero ellos como que lo asumen y lo defienden porque, bueno, así me han enseñado en la escuela dominical, así enseñó lo que es mi iglesia, y eso los puede pasar aquí también en la asamblea de hermanos, eso puede pasar con los presbiterianos, con quien sea, da igual. Y bueno, yo como uno de esos, pues también recuerdo discutir con una hermana
Y con mucha elocuencia trataba de convencer a la hermana de que estaba equivocada. Y la hermana simplemente hizo esto. Abrió la Biblia, me mostró un versículo, leí el versículo y suficiente. Me di perfecta cuenta que estaba absolutamente equivocado. Y dije, y me prometí a mí mismo a partir de esa fecha, que nunca más defendería el cuerpo doctrinal de una denominación cualquiera, sino que siempre buscaría personalmente refrendarlo con mi propia investigación de la Escritura. Eso es lo que hacían los judíos de Berea. Oyeron a Pablo con interés y luego abrieron la Escritura para ver si lo que decía Pablo era así. Esa es la actitud correcta del creyente verdadero. No debe obcecarse. Si mi actitud hubiese sido distinta, fíjense, y yo hubiese dicho, no, entonces la Biblia está equivocada y yo tengo la razón. ¿Qué habría pasado? ¿Quién sería yo ahora si fuera? Sería quizás un nominal más, pero de verdad sería cristiano si yo voy a desdeñar la Biblia por alguna postura teológica particular. ¿Tiene eso sentido? No, no tiene ningún sentido. El creyente no puede amar más el cuerpo doctrinal de una iglesia particular, sino lo que la Biblia dice y lo que por su propia investigación personal puede refrendar, que es lo que la Biblia enseña. Punto. Nada de tonterías, ni de quedarse, no, es que yo creo lo que me enseña y se acabó y ya está, cierro los ojos y lo que sea. Y claro, pues si piensan así, muchas de estas personas pues terminan pues en sectas y en iglesias pérfidas que hacen barbaridad y media, que creen barbaridad y media. Y claro, porque si esa persona no tiene los arrestos para decir, bueno, voy a buscar lo que la Escritura dice, pues pasa lo que pasa. Ahora vamos al otro punto, el punto 2. Dice, ¿es posible que el creyente de una determinada iglesia ame más al líder, vamos a sugerir, pastor, o grupo de líderes por ser estos tan iluminados e inerrantes, es decir, que no cometen errores, tan santos, tan maravillosos, que pues ellos no pueden decir algo malo, ellos no pueden hacer algo malo, son la maravilla? Y estas personas, y créanme, esto también lo he visto en el mundo evangélico, o sea, no le podemos echar, no, es que en otras iglesias por ahí aquí no sucede, no, aquí también sucede. Y yo creo que si escarbamos, muchos de vosotros me vais a dar alguna experiencia que han tenido de este fenómeno. Les digo, ¿qué fenómeno me estoy hablando? Un buen día, el pastor hace alguna trastada, algún pecado escandaloso, y se arma la de San Quintín en la iglesia. Y la iglesia comienza a dividirse. Unos reaccionarán defendiéndole, no, que eso no puede ser verdad, que él no puede pecar, que él es maravilloso. Otros dirán, sí, eso es absolutamente cierto, efectivamente ha sido así, pero yo al sentir ese desánimo de que este gran líder, que para mí era la lumbrera de las lumbreras, haya caído, entonces pues yo me voy al mundo, me aparto de Dios porque me ha defraudado mi amado líder. Y claro, como su líder no era Jesucristo, sino el fulanito, se vino abajo y se fueron al mundo. ¿No han escuchado ustedes alguna vez o han sabido alguna vez de una historia como la que estoy contando? Yo sí, varias veces. Yo creo que aquí varios habrán escuchado por ahí historias de alguna iglesia que le ha pasado esto, porque esto no es una cosa demasiado rara. Y en las iglesias del mundo nominal, cristianismo profesante nominal, no verdadero, esto va a ser pan de cada día. Y va a haber muchos líderes que por su caída van a hacer que algunos cristianitos de a pie se vayan al mundo. Voy a contarles otra anécdota. Hace muchos años, allá en Lima, iba a una iglesia y resulta que un día viene un señor y comienza a conversar el Señor para presentar el Evangelio, en fin, y me dice, sí, no, es que yo, esas cosas ya las sé porque yo antes iba a una iglesia. Ah, qué bien. Ibas a una iglesia, ¿y qué pasó? ¿Por qué te dejaste de ir a esa iglesia? Es que un día vi al pastor ebrio. Ah, viste al pastor ebrio. Y de allá no quise saber nada más y me fui al mundo, ¿no? Ah, qué interesante. Entonces yo le digo, mira,
Cuando tú te presentes en el juicio de Dios, esa coartada no te va a servir en lo absoluto. Porque Dios no va a medir tu justicia por lo que hizo el señor pastor o cualquier fulano a tu alrededor. Eso no lo va a tomar en cuenta, porque Dios te va a juzgar a ti. ¿Qué es lo que tú has hecho? Eso es lo que importa. No lo que haga el fulanito, o ese líder espiritual, o ese hermanito, o ese papá, o esa mamá, o ese hermano, o ese tío, lo que fuese. Dios te va a juzgar a ti. Y el hombre, oh, sí, tiene razón. Luego no volví a verlo, hasta que un día en la calle lo encuentro. Y estaba con otros señores bebiendo alcohol. ¿Y cómo lo encuentra este señor? Ebrio. O sea, él vivía en el mundo con su coartada, que ya le dije que esa no iba a funcionar, en la cual él podía sentirse bien, porque bueno, como vio borracho a su pastor, pues era lógico que él también fuera, pues como él no es pastor, sino un cristianito a pie, sea también un borracho, y viva pues en el mundo y se olvide de Dios. Y eso lamentablemente muchas personas, por seguir a un líder y no seguir a Jesucristo, que no han nacido de nuevo realmente, al final terminan en esta penosa actitud. Y eso es más o menos lo que este cuadro es más o menos lo que ya he mencionado. Que hay dos formas en que reaccionan estos feligreses, en ese punto segundo. Y uno es negando que el líder haya hecho algo malo. No, ese hombre de Dios, no, ¿cómo va a poder? No, eso no puede ser, es mentira. Se tapan los ojos y no quieren ver. El hombre es impecable, no puede pecar, no puede errar. No, él es una santidad absoluta. Cerrar los ojos simplemente. Y la otra, la que me parece peor todavía, mucho peor, es la del borrachito, ¿no? Dice, bueno, me decepcionó, yo me voy al mundo, me olvido del Señor y ya está. Y como les decía, es una malísima coartada para justificarte ante Dios. No te va a servir de nada, absolutamente de nada. Bueno, quiero señalar esto, lo he puesto el texto porque, aunque me gustaría decirlo de memoria y no tener que poner el texto, pero no quiero dejar los detalles de lo que he escrito en el blog, ¿no? Está, por cierto, ya saben que todas las prédicas están en un blog. Si quieren verlas en el futuro, pues lo pueden ver. Dice, todos aquellos que alegan apartarse del Evangelio porque han visto actitudes hipócritas y pecado en los líderes, faltó la tilde, o en los padres, parientes o amigos creyentes, se están condenando a sí mismos porque ponen en relieve de manera onerosa que nunca se han interesado personalmente en Cristo. Y aquí he puesto en amarillo con letras grandotas, en mayúscula, como para que no quede en la oscuridad, sino quede muy claro y contundente esto que digo aquí. Dios te va a juzgar a ti por lo que has hecho tú, no por lo que ha hecho o hayan hecho otros. El juicio de Dios es solo para ti y tú solo eres responsable ante Dios. Y eso también va para los creyentes, por cierto. En el tribunal de Cristo también compareceremos por lo que nosotros hemos hecho, no por lo que los otros hermanos hayan hecho, es lo que nosotros hemos hecho. Y aquí viene lo que señala al verdadero creyente. Dice, el verdadero creyente que sigue a Cristo no va a naufragar jamás por el descalabro moral de cualquier líder religioso, por muy prominente que haya sido en su congregación. ¿Por qué? Lo he puesto en amarillo. Porque él sigue a Jesucristo y no sigue a los hombres. Moraleja, tenemos que tener absolutamente claro que nosotros seguimos a Jesucristo, los verdaderos creyentes, los nacidos de nuevo, los que han recibido de verdad a Jesús, ellos siguen a Jesucristo. Y si esto pasara en su iglesia y el pastor o algún líder espiritual tuviera un descalabro moral, no les va a hacer temblar el pulso y van a seguir fieles al Señor, porque ellos no siguen a los hombres, siguen a Cristo. Y si se descalabran, pues ya sabes qué está pasando en su corazón.
Y esa persona todavía no ha recibido a Jesús. ¿Por qué? Porque ha seguido a un hombre, no a Jesús. Esto es muy, pero muy importante de señalar y de aclarar. Nuestro líder es Jesús. Y si eso pasara en nuestra iglesia, pues seguimos adelante. Ese ministro será apartado, será disciplinado por su pecado, y vendrá otro y a seguir adelante, a seguir con la obra, a seguir con el Señor, a seguir testimoniando de Cristo al mundo. ¿Por qué pararse? ¿Por qué detenerse? No hay ninguna razón, salvo que tengas una fe falsa, claro, ahí sí. Pero si tu fe es verdadera, tú vas a permanecer fiel. Jamás te va a suceder de que digas, es que ya se fue el mundo, pecó, pues yo también me voy al mundo. Me ha decepcionado. Y de esos tenemos muchos, pero muchos casos, incluidos satanistas prominentes, como LaVey, por ejemplo, que era también tocaba en una iglesia, tocaba la música, y dice que se decepcionó porque vio que los creyentes estaban viendo un espectáculo ahí de mujeres, y eso le chocó su corazoncito tierno, y dijo, me voy con Satanás. Claro, nunca había sido de Cristo. Pero es un ejemplo de muchos, ¿no? Bien, ahora vamos a continuar ya con el tema de hoy, con Juan. Vamos a ver este preámbulo de los versos 31 al 33. Dice lo siguiente: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque ya llegaba el momento en que Jesús iba a ser entregado a las autoridades religiosas judías, que luego lo entregarían a las autoridades romanas para ser ajusticiado y para morir expiatoriamente. De esa manera, Él iba a hacer la gran obra de su vida por la humanidad, para salvarnos y darnos vida eterna. Por eso, la obra de su gloria, del mérito de Cristo para nuestra salvación, iba a manifestarse. Y Dios es glorificado en Él, porque el Padre se glorifica también en lo que ha hecho en su Hijo Jesús, que Él envió al mundo, y lo envió del mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Recuerdan Juan 3:16? De tal manera es una connotación que nos dice que tal era el amor de Dios por nosotros, que tuvo que padecer el terrible dolor de entregar a su Hijo, que por la eternidad le acompañaba, para que se encarnara y sufriera la muerte de cruz, una terrible muerte, la muerte más terrible de los romanos. De tal manera nos amó. Bien, luego dice, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A dónde iba Jesús? Se iba a Grecia, se iba a la India, ¿a dónde se iba? Se iba al Padre, y evidentemente en ese momento sus discípulos no podían seguirle. Pero luego, unos versos más adelante, cuando Jesús anuncia que va a negar, que Pedro le va a negar 3 veces, Jesús mismo le dice a Pedro, tú no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. O sea que no es que no lo van a seguir al final, sino que después le seguirían en su muerte, una muerte que también glorificó a Dios, fue una muerte tremenda, también la que sufrieron casi todos los discípulos de Jesús. Y así al final iban a la presencia del Padre y así podían al final seguir a Jesús, pero todavía no era el momento. Bien, ahora vamos a ver el verso 34 y 35, donde vamos a ver ese sexto punto. ¿En qué consiste ese sexto punto? Dice este sexto punto, si no ama a sus hermanos, no ha conocido a Dios. Es una forma parafraseada de decir lo que Juan va a explicar en su primera epístola. Gran parte de versos, vamos a ver 4 versos de Juan, donde nos va a redondear la idea de esto. Pero aquí vamos a ver cómo lo dijo Jesús. Dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto, fíjese, en esto conocerán que sois mis discípulos. Qué interesante, ¿no? En esto conocerán que sois mis discípulos. En que si tuvieres amor los unos con los otros. Qué interesante. Aquí tenemos el sexto punto. Que lo que define a un verdadero creyente en Cristo es que va a tener amor por sus hermanos. ¿Y qué me podemos decir de ese creyente que continuamente habla mal de sus otros hermanos, que se está quejando de uno, se queja del pastor, se queja del otro, que mira, que estos casados, qué malos cristianos que son, que yo soy un buen cristiano, yo soy una maravilla, y tiene rencores, que no lo puede ver ni en pintura a tal hermanito, a tal hermanita, y si hay alguna necesidad, pues mira para otro lado y no quieres hacer nada con respecto ni ayudar ni colaborar con ese hermano o esa hermanita o lo que fuere. ¿Qué podemos decir de este caso? ¿Está señalando que es de Cristo o no? ¿Se dan cuenta? Es crucial, es crucial. Y aquí vamos a ver dos cosas interesantes. El amor tiene dos acepciones. Yo recuerdo una vez, vi a dos pastores enzarzándose en una discusión sobre qué era el amor. Uno decía, el amor es una actitud. Y el otro decía, y usaba pasajes de la Biblia, y el otro decía, el amor es un sentimiento. Hablaba de 1 Corintios capítulo 13, por ejemplo, ¿no? Que es muy preciosa esa parte que habla Pablo del amor, ¿no? Y estaban ahí, pues, a ver quién ganaba la discusión. Pero realmente los dos tenían razón. El amor es dos cosas. Es sentimiento, pero también es una actitud. Porque ¿cómo puede Dios ordenar que le amen y que ames a otros si eso no es una actitud? Si eso es un sentimiento, no tendría ningún sentido lógico que Dios pidiera que amáramos a nuestros hermanos. Si es un sentimiento, porque el sentimiento no lo puedes inventar. Por supuesto que los que somos de Cristo, el Espíritu Santo va a infundir un don que es el amor por tus hermanos. Y también eso señala, cuando tú sientes ese amor y dices, pero no me lo explico, porque estas personas, siento amor por ellos, pero apenas los conozco. Son sus hermanos en la fe, acaba de nacer de nuevo y dice, bueno, apenas, y sin embargo, el Espíritu Santo ya le está poniendo un amor por ellos. O sea, es un don de Dios. Y es un sentimiento también, por supuesto. Pero se manifiesta como una acción. Y eso lo vamos a ver en breve. Vamos a ver primero el de Primera de Juan. Y luego en el segundo vamos a ver la parte práctica. Dice, el que no ama permanece en tinieblas. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, igual que dijo el Señor, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, que dice, ¿todo está bien? No, está en tinieblas. Por eso el cristiano nominal es el que dice, sí, yo soy cristiano, yo me congrego en una iglesia, incluso yo tengo un ministerio, incluso soy pastor, incluso predico, incluso hago lo que sea, voy de misionero, lo que no importa. Pero si tienes aborrecidos, preocúpate mucho. Ahí tienes que preocuparte mucho. No debe haber nadie que aborrezcas. Y tenga mucho cuidado con los famosos rencores. Y esos rencores que luego se almacenan en un cajoncito y están ahí en congelación, y luego abres el cajoncito un día y vuelves a sacarlo. En lugar de eliminarlo y tirarlo al basurero, lo vuelves a sacar. Mucho cuidado con eso. Y no estoy hablando solamente de amor a los hermanos, también puede ser amor al cónyuge, amor a los padres, amor a tus hermanos carnales, amor a tus hijos. Todo eso también está en la ecuación. ¿Hay por ahí fallas en ese amor?
¿Hay todavía ahí rencores ocultos que estás guardando en el cajoncito? Mucho cuidado. No dejes que ninguno esté ahí anidando ni comenzando a crear raíces de amargura en tu corazón. Ten mucho cuidado porque esto es algo esencial, fundamental de la fe cristiana. Aquí no podemos fallar. Y si hay por ahí rencores, rencillas y malas e indisposiciones contra algunos hermanos, cuidado. Yo estoy hablando de casos de disciplina, pero sí estoy hablando de casos que fueran simplemente porque algo falló en tu relación, en fin. Si tú guardas esos rencores, si tienes esa inadversión hacia ese hermano o hacia esa hermana, ten mucho cuidado porque estás pecando y estás dando una connotación diferente de la que como hijo de Dios tendrías que aplicar, que es amarle. Y si ves muchas cosas malas que decir de tal o cual hermano, ¿sabes? Haz un ejercicio mental muy sencillo. Busca qué cosa buena puedes decir de ese hermano o de esa hermana. Algo bueno tendrá. Pero si tú sabes buscar algo bueno, entonces estás cambiando la tortilla. Estás cambiando la situación de tu corazón para poder dejar lo malo y ver lo bueno. Que eso no va a quitar la realidad de las cosas, porque eso, lo que hizo, eso no lo va a cambiar nada. Pero la actitud de tu corazón sí es la que va a cambiar, y el perdón es una clave esencial de la fe cristiana. Si el perdón no está presente y vuelves a sacar otra vez el cajoncito y a sacar el uno y otro cajoncito por ahí, también sacas el otro, ten cuidado, no caigas en ese error. Aprende a ver qué cosas buenas tiene esa persona y una vez lo que ves en los cajoncitos, lo coges y lo echas a la basura. Nunca más. Eso no significa que la realidad y el recuerdo de lo que pasó vaya a desaparecer. No significa eso. Pero lo que va a significar es que la actitud de tu corazón no va a estar con una carga, con un peso que te va a impedir tu comunión con Cristo. ¿Se dan cuenta? Tenemos que evitar eso. Por lo tanto, cuidémonos en el tema del amor. El amor es muy importante. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay, ¿qué? Tropiezo. Y es lo que acabamos de hablar. Tropiezo. Tropiezo en el cual Satanás tenga oportunidad de poder crear una división, no solamente entre tú y esa persona, sino incluso en la misma iglesia, que ya ha pasado muchas veces, y vosotros ya me contaréis anécdotas sobre eso. Porque Satanás siempre va a aprovechar esa falta de amor y ese rencor para sus propósitos. Todo rencor es de Satanás, todo perdón es de Dios. Eso es muy claro, hay que tenerlo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea, aquí lo habla Juan como que es un ciego que no sabe a dónde va, que va a tropezar sí o sí, porque en las tinieblas no va a haber los obstáculos y se va a dar de bruces. Eso va a pasar en aquel que está con estos aborrecimientos. Si por ahí lo tienes alguno, por favor, cura tu corazón y retíralo. Bien, ahora vamos a ver la parte práctica que les mencionaba antes. Dice 1 de Juan, capítulo 3, 14 al 18. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que ya yo soy un creyente de verdad en Cristo, en que amamos a los hermanos. Fíjense cómo lo plantea Juan. Dice, esta es una de las señales que determinan de que tú eres un hijo de Dios, porque tú amas a tus hermanos. Si fallas en eso, pues examina tu corazón, porque posiblemente no has nacido de nuevo todavía. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Terrible, ¿no? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Fíjense a dónde va. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Jesús puso su vida por nosotros. También nosotros, como lo hizo Jesús, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea que debo de amarlo hasta ese punto, hasta ser capaz de poner mi vida por mi hermano. Fíjense hasta qué punto. No decirle simplemente hola, ¿cómo estás? Sino hasta dar mi vida. Fíjense hasta qué punto es. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea que si puedes ayudar,
ayúdale. No cierres tu corazón y digo, bueno, que se las arregle como puedas. Es la forma, como decía Santiago, la forma, si alguien tiene esa idea y tú dices, que calentados y saciados, y le cierras la puerta, eso pues evidentemente no es de amor cristiano, ¿no? No es una señal, no puedes actuar así. La forma de avanzar es poder ayudar, ver cómo puedes ayudar material o espiritualmente o de cualquier otra manera. Hay muchas formas de ayudar, no solamente materiales, pero estás así. Eso significa que tu amor se convierte en una actitud real, en obras, en hechos. No solamente en un sentimiento, yo te amo mucho, hermanito, sino que se manifiesta en hechos reales, que ayudas, colaboras, compartes. Eso es lo importante. Bien, vamos a ver el siguiente. Ya casi estamos acabando. Vamos a ver este y uno más. Pero para que veamos cómo redondea. Fíjense, Juan no habla un pasaje ni un párrafo, sino varios párrafos. Juan utiliza para redondear la idea sobre la importancia que tiene el amor en los creyentes. Dice, amados, estoy hablando de 1 Juan 4, del 7 al 12, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios procede. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Lo último es muy interesante, porque habla de la permanencia de Dios, que va a estar vista a través de mi actitud y de mis acciones con respecto a mi amor por los que yo tengo por hermanos en la fe y también por mi familia, etc. Se va a manifestar y así Dios va a ser perfeccionado en mi corazón. Y dice también algo muy interesante, que reafirma la permanencia de Cristo en mi alma. Y la permanencia de Cristo en mi alma va a hacer que el Espíritu Santo genere más amor todavía. Y el don del amor florezca aún más. ¿Ven lo importante que es? Y por último, para ir terminando, ya con eso terminamos, dice este último pasaje, y ojo que hay más todavía en Juan, pero solamente eligió 4 para no cansarlos mucho. Y solamente esos 4 son suficientes para explicar qué quería decir Juan. Dice Juan, 1 Juan 4, del 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es un falso creyente. Su fe es falsa. No puede aborrecer a su hermano y decir que es cristiano verdadero. No puede. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, que lo ve en la cara, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Verdad, no? Muy lógico lo que dice Juan, ¿no? Si tú dices que amas a Dios que no ves, ¿por qué no vas a amar a aquel que puedes ver? Lo tienes al frente, ¿no puedes amarlo? Por causa del amor de Cristo que construya tu corazón para decir, sí, Cristo murió por mí, yo debo amarlo como Cristo me amó a mí. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, nuevamente, y lo machaca y lo termina diciendo, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces tenemos por conclusión que el amar a Dios y el amar a nuestros hermanos van absolutamente unidos. No pueden separarse, no puede decir, yo amo a Dios y no amo a mis hermanos. Eso es imposible. Van de la mano, son mutuamente, colaboran entre sí, están vinculados. Uno depende del otro. El que ama a Dios verdaderamente lo expresará amando a sus hermanos verdaderamente. Y ese amor a sus hermanos expresará que él también ama a Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que tener muy claro y no dejar
que si vemos en nuestro corazón que esto no marcha bien, pues puede ser, y es muy probable, es porque todavía esta persona no ha nacido de nuevo, todavía en su corazón no ha recibido a Cristo. Y si quieres que eso cambie, lo que tienes que hacer es decirle al Señor: perdona mis pecados, yo quiero recibirte en mi corazón y quiero nacer de nuevo. Quiero que a partir de ahora tú seas mi Señor y mi Salvador. Eso es lo que tienes que hacer. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias por tu mensaje, Señor, por este sexto punto, Señor, que es tan importante, por la importancia, Señor, de que manifestemos amor por nuestros hermanos, por la importancia que tu Santo Espíritu ponga en nuestro corazón, Señor, ese don del amor, que no lo podemos fabricar nosotros. Como pecadores no podemos fabricar el amor, pero el amor tú nos lo das, Señor, porque es un don del Espíritu Santo. Te pedimos que no solamente tengamos el sentimiento, sino también la actitud de bendecir y de proteger, de proveer, de cuidar, de animar, de consolar a nuestros hermanos en la fe y también a nuestra familia. Te lo pedimos, oh Dios, que tú nos guardes y nos ayudes a perseverar en esto para manifestar que verdaderamente somos hijos tuyos. Y Señor, si hay alguien que todavía se da cuenta por esto que hemos hablado, que no ha nacido de nuevo, te pedimos que tu Santo Espíritu toque su corazón para que decida de una vez arrepentirse de sus pecados y pedirle a Jesús que entre en su corazón para vida eterna. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén.